Vamos entonces, el doctor Reimers está un poquito retrasado, pero ya va a entrar por ahí. Bienvenidos todos a esta sesión de COVID-19 para América Latina. Antes de comenzar, queremos repasar un poquito los anuncios que damos todas las semanas. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad de práctica, y es importante en esa comunidad que podamos conocer las caritas de cada uno de ustedes. Les quisiéramos conocer por su cara, por su nombre, y les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una y si es posible. Comprendemos que a veces el internet no da mucho, ¿verdad? Y que se empieza a escuchar entrecortado. Si esa es la situación, pues la pueden apagar cuando están escuchando la presentación, pero sí les pedimos que cuando estemos haciendo ese intercambio de preguntas y respuestas, si pueden, por favor, abran su cámara. Su micrófono debe mantenerse en silencio durante la sesión, a menos que los facilitadores le llaman. Cuando ingresen, asegúrense que su micrófono está apagado para que no haya ruido de interferencia. Por favor, utilice el cuadro del chat. Al principio, pues hacemos un saludo y como nos comunicamos, pero durante la presentación, por favor, utilícelo solo para enviar preguntas al equipo central. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat o comentarios, ¿verdad? También lo pueden hacer. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas el día de hoy, únase a nosotros en las futuras sesiones, porque tratamos de cubrir las áreas en las que estamos recibiendo preguntas, tanto en el registro como en el chat. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central, a menos que les solicitemos. Y por eso es que es importante que los vayamos conociendo, porque si ya los conocemos por cara y nombre y su profesión, pues a veces tal vez les vamos a tirar una de las preguntitas por ahí, si esa es su área de expertise. Nuestro bibliotecario digital va a proporcionar enlaces de recursos en el chat, así es que estén atentos a eso, porque allí las publicaciones de las que se está hablando o refiriendo el tema, él muchas veces pone esos enlaces ahí en el chat, así es que atentos a eso. Y vamos entonces a dar inicio el día de hoy. Le paso la palabra al doctor Sosa para que nos presente el invitado especial del día de hoy. Cómo no, muchísimas gracias y un saludo a todos. Este comienzo de semana, bienvenidos nuevamente. Veo muchas de las caras ya conocidas de nuestros amigos en ambos lados del Atlántico y a todo lo largo de América Latina. Bueno, el día de hoy tenemos el invitado especial, es el doctor Antonio Laluesa Blanco, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid. La verdad es que yo tuve el honor de hacer una rotación de un mes en el hospital 12 de octubre, específicamente en el campo de VIH-Sida, y fue una gran experiencia. Así que me siento muy contento de que esté uno de los principales investigadores y profesores del hospital universitario acá con nosotros. El doctor va a hablarnos sobre las similitudes en la respuesta inflamatoria en virus respiratorios, la diferencia entre la gripe y el SARS-CoV-2. Yo creo que es muy importante ahora que esperemos que estamos en la cola final de la pandemia, hacer este tipo de reflexiones y un poco analizar lo que hemos aprendido del SARS-CoV-2 y lo que nos espera en el futuro, tanto con este virus como con otros coronavirus, como con, por supuesto, nuestro viejo enemigo, el virus de la influenza. Así que es una didáctica, una conferencia importante. Y como siempre vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Así que sin más, le paso la palabra a Antonio. Bienvenido nuevamente y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Puedes compartir tu pantalla y abrir tu micrófono. Gracias. Bueno, primero mi nombre es Antonio Lalueza, soy, como veis ahí, adjunto del Servicio de Medicina Interna del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y bueno, lo primero pues es agradecer a los compañeros del proyecto ECO de la Universidad de Nuevo México la confianza depositada. Bueno, es la segunda vez que nos juntamos, la primera fue en agosto y bueno, es un placer echar una mano en ese pequeño granito de arena en esta dinámica de sesiones que me parece que es muy interesante y que les animo a que perpetúen. Bueno, la sesión que vamos a ver hoy es una sesión un poquito, quizás ya empezamos a
a pensar, ¿no? en la pospandemia, en el post-COVID. Y bueno, yo creo que es bueno tener en mente las similitudes que pueda haber en la respuesta inflamatoria del virus de la gripe con el virus del SARS-CoV-2. Tengamos en cuenta que esto es una situación pandémica en la que escasamente llevamos 13, 14 meses. Con virus de la gripe, pues llevamos cientos de años, con otros virus respiratorios como el respiratorio sincitial, llevamos también muchos, muchos años, con lo cual es cierto que aunque en COVID se ha generado en un año tantas publicaciones como se han generado a lo largo de toda la historia del PubMed, por ejemplo, con el virus respiratorio y el virus de la gripe, yo creo que tenemos que aprovechar ese potencial y toda esa investigación que se ha desarrollado en tan poco tiempo con COVID para extrapolarlo a otros virus respiratorios, porque, hombre, si las cosas van bien y efectivamente, como decía el doctor Sosa, esto va disminuyendo, pues, lógicamente el COVID pasará y probablemente se transforme en un virus crónico más respiratorio, pero no nos olvidemos que seguirá habiendo gripe, que seguirá habiendo virus respiratorio sincitial y que seguirá habiendo otros virus. Creo que es bueno que todo este backup que tenemos detrás de todo lo que hemos aprendido seamos capaces de exportarlo y de integrarlo en la asistencia a las infecciones respiratorias de etiología viral en el futuro. En este sentido, no hay ningún conflicto de interés en esta materia. Y vamos a empezar, si les parece bien, con un pequeño caso clínico ilustrativo y luego ya vamos a ir articulando el resto de la presentación. Miren, se trata de una mujer de 22 años, primigesta, está en su primera gestación, que viene en la semana 26 más 5. Lleva contando en la clínica 4 días de evolución de tos, fiebre, cefalea y mialgias, y como pueden ver, inicialmente es verdad que está taquicárdica, está taquipneica y con una saturación de oxígeno aparentemente normal en un primer momento, una saturación del 95%. La valoración ginecológica en ese momento, incluido una eco abdominal, son normales, pero como ya pueden ver ustedes en la radiografía de tórax, ya se empieza a ver un infiltrado alveolo intersticial que puede ser sugestivo, porque no, de etiología infecciosa, de síndrome de distrés respiratorio. Y aquí ya podemos discutir el hallazgo, pero simplemente porque es una imagen ilustrativa, pues vamos a avanzar un poco más y luego ya si quieren en el turno de preguntas, pues comentamos las opciones que ustedes plantean. Es muy llamativo cómo la paciente 72 horas antes de la presentación en urgencias prácticamente tenía una analítica rigurosamente normal. Y vemos como en tan poco tiempo vemos que tenemos un franco deterioro de la función renal, una hiperbilirubinemia, una elevación muy marcada del LDH, así como de las transaminasas. Y bueno, aquí estamos utilizando un punto de corte para proteína C reactiva de 0.5, que es lo elevada que está, ¿verdad? Y por ende, a nivel analítico, vemos como hay una caída muy brusca de las cifras de plaquetas, hasta situarse en 33.000 plaquetas confirmadas, una presencia de una linfopenia severa manteniendo una hemoglobina. Bueno, en este momento planteamos el diagnóstico diferencial de un fracaso renal agudo con datos de microangiopatía trombótica, una mujer embarazada en la que tenemos trombopenia, anemia, una LDH elevada, aunque es verdad que una extensión de sangre periféricas, que en principio pues, no mostraba esquisto, ¿no? Bueno, pues lógicamente en una situación de guardia lo primero que planteamos es la posibilidad de que pueda producir un gel, que razonablemente queda descartado porque bueno, la trombopenia no es la esperable, no hay tanta elevación de transaminasas y sobre todo pues es más una patología del tercer trimestre del embarazo, ¿de acuerdo? La PTT, la púrpura también la descartaríamos porque tiene un Adams 13 que vimos posteriormente que fue normal. El síndrome hemolítico urémico se descartó tanto por la extensión de sangre periférica como por una actoglobina normal. Y una de las posibilidades que planteamos es la posibilidad de un síndrome de activación macrofágica o un síndrome hemofagocítico. Y en este sentido, este fue el diagnóstico, apoyado por una presencia de una ferritina de más de 10.000, unos triglicéridos de más de 265 y un CD25 soluble elevadísimo. ¿Cuál es la etiología que subyace detrás de este síndrome de activación macrofágica en una mujer embarazada que viene contando una clínica de infección respiratoria viral y con esa placa de tórax que hemos visto? Bueno, aquí sería muy importante saber exactamente, es una pequeña trampa, de qué fecha estamos hablando del caso clínico. Efectivamente, es un caso clínico que vimos en nuestro hospital, es un año antes de la situación pandémica, en la que se identificó que había un virus de la gripe con un tipo H3N2, es un tipo H3N2. Es decir, que, bueno, pues estos cuadros respiratorios tan bruscos, estamos muy acostumbrados a verlo con COVID, pero no nos olvidemos que otros virus respiratorios también nos pueden dar una patología respiratoria tan severa como esta y acompañada además de tanta complicación a nivel sistémico.
Tal como se propone en el manejo del síndrome hemofagocítico, a esta paciente se le ajustados a pesos, se le dieron 16 miligramos de dexametasona y 20 gramos de gamma globulina. Y con esto, como vemos en las siguientes diapositivas, en las siguientes gráficas, vemos cómo hay una recuperación muy, muy importante en escasas 48 horas de los valores generales y cómo la paciente es dada de alta a los 8 días del ingreso hospitalario con prácticamente una normalización de las cifras de plaquetas, de dedímeros, LDH, etc. Es decir, hubo una franca mejoría al tratamiento instaurado, en este caso a los estériles. Quería aprovechar, porque es verdad que llevamos tiempo trabajando en ello, ver cuál ha sido la incidencia de hemofagocitosis en gripe en los últimos 4 años, que son los analizados, porque este último año, el 19-20, pues es completamente diferente a todo lo demás. Y fíjense cómo en esta temporada hemos identificado 2 síndromes hemofagocíticos demostrados por criterios, ¿de acuerdo? Y había otros 3 casos dudosos, pero claro, por ejemplo, en nuestro hospital la actividad natural killer no se hace de rutina, que es uno de los criterios diagnósticos, y eco de rutina generalmente tampoco hacemos, con lo cual el criterio de la esplenomegalia no la tendríamos, pero cumplían un porcentaje alto de todos estos. Es decir, como vemos, no es una patología que sea infrecuente, como vemos en esta revisión del Critical Care. Y de hecho, en nuestra experiencia, es que fíjense cómo la gripe se asocia a un porcentaje muy importante de citopenia, 17% según los criterios definidos para el diagnóstico de síndrome hemofagocítico. Si encima incluimos el criterio de linfocitos, fíjense que 1 de cada 3 pacientes presenta una citopenia marcada. Fíjense el porcentaje tan alto en el que hay ferritina elevada. Y fíjense que la LDH por encima de 350 la encontramos en un porcentaje muy alto de los pacientes. Y además, fíjense ustedes cómo se asocian claramente a un peor pronóstico en este tipo de pacientes. Por tanto, y como reflexión preliminar antes de plantear la dinámica de la presentación, quería hacerles incidir en que las alteraciones bioquímicas son un parámetro muy sencillo de determinar, incluso en un servicio de urgencias, que son muy frecuentes en gripe y, por supuesto, también en COVID, ¿por qué no? Especialmente en pacientes graves, y quizás nos deberían guiar en el tratamiento exactamente igual que estamos haciendo en COVID. De hecho, fíjense, esta foto me parece que es muy ilustrativa, es una foto de Magnum. Fíjense cómo podíamos reflejar perfectamente lo que estamos viendo en COVID, ese grupo escolar que está saltando, cómo se podría reflejar en el manejo de otros pacientes que tengan patología respiratoria, como vamos a seguir viendo, porque, bueno, si las cosas van bien, el COVID disminuirá o al menos se cronificará a una incidencia infinitamente menor que la que tenemos ahora, pero seguirán apareciendo otros virus respiratorios. Traslademos lo que hemos aprendido para el manejo de estos pacientes. Lo primero que tenemos que ver es de esto de la hiperinflamación, en qué contexto lo tenemos que incluir. Fíjense, tal como sugiere el Royal College of Physicians, fíjense cómo la hiperinflamación, también denominada síndrome de tormenta citoquínica, lógicamente la podemos ver en el contexto de anomalías genómicas, pero también lo podemos ver sobre todo asociado a causas secundarias, entre las que tenemos que tener en cuenta, ¿por qué no?, las neoplasias, las enfermedades reumáticas y, por supuesto, las infecciones, con el concepto de sepsis viral, que es un concepto del que vamos a ir viendo en algunas de las diapositivas, que englobaría, por supuesto, al virus de Epstein-Barr, que es con el que más ha estudiado, pero que, como hemos visto en los trabajos previos, también vamos a ver con otras infecciones respiratorias. Por supuesto que hay cuadros muy parecidos, como son las terapias CAR, ¿de acuerdo? De esas terapias CAR, de ese estímulo citoquímico específico, es por lo que hemos utilizado el tocilizumab. Ya luego veremos que no es exactamente lo mismo, pero bueno, quedémonos englobados en lo que efectivamente el COVID, como con otros virus respiratorios, hay una situación de hiperinflamación que conlleva a la liberación masiva de citoquinas. En este trabajo del Lancet Respiratory Medicine vemos como hay sugieren 4 parámetros o 4 formas de disregulación inmune, con sus pequeñas variaciones dependiendo de si predomina lo que sucede en las terapias CAR, abajo a la derecha, que tiene un patrón muy específico, o nos encontramos más en una situación de sepsis, que se parece mucho más a la que veríamos con COVID o la que veríamos con otros virus respiratorios. Llamémoslo como queramos llamarlo, el caso es que hay una disregulación inmune que conlleva una hiperinflamación mantenida desde deleteria, que es la que lleva al exitus, a la mala evolución de este tipo de pacientes. ¿Podemos aprender lecciones de COVID que sean aplicables a otros virus? La respuesta es que sí, porque ya veremos cómo comparten muchos mecanismos fisiopatológicos similares.
Como introducción, la respuesta general a la infección viral requiere de una perfecta coordinación como sucede en una carrera de relevos. Para que una respuesta inmunitaria sea adecuada y controle la infección sin producir daño en el organismo, requerimos que inicialmente la respuesta innata, que es una respuesta muy potente, muy rápida y con un mecanismo estereotipado, es la primera forma de controlar la infección, se acompañe posteriormente de una manera perfectamente coordinada con la respuesta adaptativa, que es una respuesta específica, que es mucho más lenta, mucho más tardía, pero que es más intensa, más duradera y que requiere de una latencia, una respuesta primaria que tiene que estar perfectamente coordinada. El problema sucede cuando no se coordinan bien ambas respuestas y se nos cae el testigo. Cuando la respuesta adaptativa no se acompaña bien de la respuesta inmunitaria innata, esta respuesta inmunitaria innata tiene que perpetuarse para intentar controlar la no entrada de la respuesta adaptativa. ¿Eso qué conlleva? Conlleva una liberación masiva de citoquinas, hiperactivación de las células inmunitarias, que es como responde la inmunidad innata de manera natural. ¿De acuerdo? Eso genera una situación hiperinflamatoria, autorreactiva y a largo plazo ineficaz, lesiva para el endotelio, que fundamentalmente lo que condiciona, y perdonen que no se ve muy bien, es una disfunción celular aguda, con una pérdida de la función de la barrera endotelial y un aumento de la fuga vascular. Todo ello me lleva a una situación de distrés respiratorio y a una trombosis. Creo que esta gráfica representa perfectamente bien esta entrega del testigo. Mire, en un primer momento entra la respuesta innata. Es una respuesta muy rápida, muy estereotipada, intenta controlar la infección. Y si se fijan, en este punto de inflexión, es cuando tengo que entregar el testigo y en ese momento es cuando tiene que entrar la respuesta adaptativa. Si la respuesta innata deja bien el testigo a la respuesta adaptativa, vemos cómo se produce una disminución de la respuesta inflamatoria y eso condiciona que hemos curado la infección, hemos controlado la respuesta inflamatoria y no ha habido un daño deleterio sobre el organismo. El problema es cuando esta inmunidad innata no se acompaña de manera adecuada de la inmunidad adaptativa y esta respuesta inmunitaria tiene que perpetuar la respuesta citoquímica para intentar controlar la infección. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva fundamentalmente a que se produce una liberación mantenida de citoquinas y, por tanto, a lo que se llamaría el síndrome de tormenta citoquímica, que como vemos es perfectamente deleteria para el paciente porque genera una respuesta de distrés respiratorio y una situación de shock. A efectos prácticos, la respuesta inmunitaria normal a la infección viral está condicionada por una respuesta tipo TH1. Esto es una respuesta apropiada y conlleva una destrucción viral y a una generación de células de memoria. El problema es cuando no hay una capacidad de respuesta inmunológica eficaz, se produce una situación conocida como sepsis viral. En esta sepsis viral vemos que predomina una respuesta tipo TH2 que conlleva a una replicación viral mantenida y, como veremos, es capaz de extenuar el sistema inmunitario, perpetuar la infección y, por tanto, conllevar a esta situación de distrés respiratorio. Fíjense que para una respuesta inmunitaria tienen que pasar tres cosas y, como hemos visto, tienen que estar perfectamente alineadas una detrás de otra. En un primer momento, la inmunidad innata activa la respuesta citoquímica proinflamatoria con un efecto antiviral inmediato. Evita la replicación del virus, evita la propagación del virus y, como vemos, se produce una respuesta fundamentalmente a expensas de la liberación de interferón tipo 1. ¿Esto qué conlleva? Pues que luego conlleva posteriormente una disminución de las citoquinas inflamatorias. El problema surge cuando yo no soy capaz de controlar esta respuesta inmunitaria innata, como estamos viendo, ya vemos la segunda parte de la respuesta inmunitaria, y se produce una hiperactivación citoquímica. Por tanto, en un primer momento, la inmunidad innata genera respuestas de citoquinas proinflamatorias para intentar, como vemos aquí, controlar la carga viral, la replicación viral y limitar el daño celular. En un segundo tiempo, activa la inmunidad adaptativa, que es específica frente al virus y que lo que fundamentalmente intenta es eliminar tanto virus como células infectadas por el organismo. Esta es la segunda parte de la entrega del testigo en la carrera de relevos. Y finalmente, y esto es crítico, se deben producir citoquinas antiinflamatorias, fundamentalmente IL-13, que lo que hacen es contraer esta expansión clonal de esta respuesta linfocitaria para controlar la infección y, por tanto, disminuir este estímulo proinflamatorio
facilitar la respuesta de los tejidos. Eso además se acompaña de generación de células de memoria, esa inmunidad adaptativa de la que hablábamos, que es la que me va a proteger más a largo plazo. Sabemos perfectamente que tanto en gripe como en COVID, que las cosas vayan mal dependen fundamentalmente de dos cosas: de la hiperinflamación, aumento de citoquinas, tal como las que tienen ustedes en la pantalla, como aumento de la PCR, aumento de la ferritina, y luego, por otro lado, la inmunosupresión. Hablamos, por tanto, de una linfopenia fundamentalmente y hablamos, lógicamente, de una situación de linfocito exhausto por la activación mantenida de esta primera respuesta inmunitaria innata no controlada de manera adecuada. Este artículo es de gripe, pero exactamente igual que en gripe vamos a ver qué sucede en pacientes con COVID. Lo primero que vemos que en respuesta a la respuesta inflamatoria, a la respuesta viral, se produce una serie de citoquinas a nivel local. Las citoquinas a nivel local son fundamentales para generar la llegada de una segunda oleada de respuesta inmunitaria para controlar la infección, pero en pequeñas cantidades se puede producir una liberación al torrente sanguíneo. Y esta liberación en torrente sanguíneo va a facilitar también la extravasación de células inflamatorias al intersticio y posteriormente al alvéolo, y además puede formar agregación plaquetaria, como veremos posteriormente, y todo ello generar un desbalance entre la respuesta antiinflamatoria y proinflamatoria, que finalmente acaba generando una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Depende de lo que hablemos. Fijaros, este artículo es anterior, lógicamente, a COVID, pero en función del tipo de virus, ya hemos visto que en COVID, por ejemplo, predomina el daño endotelial, cuando es gripe predomina el daño epitelial, pero en el fondo, al final, esta respuesta citoquímica lo que me lleva es a generar un edema pulmonar y, por tanto, a dificultar el intercambio gaseoso. Básicamente, lo que se está produciendo es una situación de distrés respiratorio. Sea por daño endotelial o sea por daño epitelial, al final la cascada proinflamatoria es exactamente la misma. Y esto no es nuevo. Y esto ya lo describieron perfectamente Hammond Rich hace ya muchos años, en los que veían que después de una infección había pacientes que tenían un daño pulmonar, un edema pulmonar muy severo. Describieron una serie de ellos y, por tanto, ahí quedó el nombre establecido. Pero en el fondo esa fibrosis intersticial pulmonar no era más que un estado muy avanzado de este edema pulmonar, de acuerdo, angiogénico secundario al distrés respiratorio. En este esquema vemos como tanto si es SARS-CoV-2 como si es influenza, vemos que en ambos casos se produce una situación de edema secundaria a la liberación de citoquinas proinflamatorias y además a la formación de trombos a nivel del endotelio, a nivel local. Y además vemos cómo hay un daño en las ocludinas, que serían las células que unen las células endoteliales, facilitando aún más esa permeabilidad capilar fundamental para dañar, para producir una lesión de tipo distrés respiratorio del adulto. Fíjense cómo es un trabajo muy interesante, que en el fondo lo que nos está diciendo es exactamente lo mismo, es que no es limitado a COVID. Vemos ya como en gripe, por ejemplo, en gripe grave, esta liberación de estas citoquinas, que son exactamente las mismas que estamos viendo también en COVID, pueden llevar a una liberación local de tripsina en las células endoteliales, que acabarían produciendo un daño en las zonas ocludens y facilitaría también la permeabilidad vascular capilar. No es de extrañar que recientemente, ya no sonará, ¿verdad?, cómo se ha visto como la utilización de antihistamínicos añadidos a la citromicina en algún estudio preliminar parece que también podría ser una buena solución, una buena alternativa para el tratamiento de COVID. Ya veremos eso en qué acaba, pero desde luego desde el punto de vista fisiopatológico tiene mucho sentido y es una vía que compartiría también, ¿por qué no?, con el virus de la... Y vemos cómo todo esto, toda esta inflamación y toda esta estimulación de plaquetas y a nivel local, me acaba generando la formación de un trombo a nivel tisular. Este trombo además es también capaz de generar nuevas citoquinas que perpetúan el problema, como estamos viendo aquí, y esto acaba produciendo un daño alveolar y acaba produciendo una trombosis a nivel local. Pero el daño no es solo a nivel pulmonar, es que además tenemos un daño que tenemos que recordar que es cardiovascular generalizado. Fíjense, y aquí está muy bien estudiado, cómo la proteína spike del coronavirus puede producir una downregulación de la AC2
y también de la activación de señal. Pero fíjense que no es única en este virus. Fíjense cómo el GP120 del VIH produciría un efecto similar. Y fíjense cómo la neuraminidasa de la influencia produciría también un efecto parecido al que produciría la proteína del spike. Me parece también muy interesante cómo virus más antiguos, como el MERS, también eran capaces de alterar los DPP4, como también hace el SARS-CoV-2. Les traigo este trabajo porque, lógicamente, cuando hablamos de DPP4, automáticamente me debería venir a la cabeza los IDPP4 que se utilizan de manera habitual en diabetes. Fíjense cómo en este artículo publicado recientemente en Diabetes Care, se ve que aunque no estamos ahí rozando la significación en alguno de los parámetros, como aquellos pacientes diabéticos que utilizaban IDPP4 parece que tienen un mejor pronóstico, una tendencia a un mejor pronóstico que aquellos pacientes diabéticos que no lo utilizaban. Y en principio podría ser, ¿por qué no?, por la interacción sobre este receptor. De manera que tenemos un daño endotelial local, pero también tenemos un daño endotelial sistémico que justificaría la presencia de trombosis a nivel local, produciría cardiopatía isquémica, miocardiopatías, ictus que hemos visto de manera muy frecuente tanto en COVID, pero que ya habíamos visto también en otros virus respiratorios, como vamos a ver también daño, de ver, ¿por qué no?, eventos trombóticos venosos en forma de enfermedad trombomórica venosa como TEP o como trombosis venosa profunda. Y esto ya se había descrito, por ejemplo. No sé si tenemos el micrófono abierto, si alguno lo puede apagar, por favor, y continuamos. Y esto lo veíamos también en otros virus, como el virus de la gripe, en la que vemos que esta liberación de citoquina no se circunscribe solo al pulmón, sino que es extensiva a nivel generalizado. Ya hemos visto la situación de hiperinflamación. Vamos a ver cuál es la situación de inmunosupresión. Fíjense que es fundamental el linfocito exhausto. Les traigo aquí un trabajo que hemos desarrollado en mi hospital, en el que valorábamos paciente grupo 1, pacientes que fallecían, pacientes en UVI y pacientes leves, y vemos cómo claramente este tipo de linfocitos TH2 son linfocitos exhaustos, y vemos cómo los factores de riesgo de muerte en COVID eran la presencia de una linfopenia y un porcentaje mayor de linfocitos tipo TH2 senescentes, es decir, que están exhaustos por esta liberación de citoquinas masiva por parte del sistema inmunitario innato y acaban extenuados. Pues vemos cómo esta extenuación, porque no se ha hecho un buen paso a la inmunidad adaptativa y esa circunstancia de linfopenia, vemos cómo son dos factores pronósticos independientes de muerte. Y fíjense cómo son los dos parámetros. Fíjense que ahora área bajo la curva de 0,87 para predecir una mala evolución en este tipo de pacientes. Pero esto no es nuevo, no estamos descubriendo nada nuevo. Sabemos que en leishmania, por ejemplo, en lepra y, por qué no, también en tuberculosis, cuando se genera una respuesta tipo TH2, es sinónimo de esa disregulación en la respuesta tipo T-helper, se produce también un peor pronóstico en este tipo de pacientes. Por tanto, en resumen, ¿verdad?, podríamos decir que, por un lado, vamos a tener una respuesta citoquínica. Es cierto que tenemos las terapias CAR, sería un tipo de respuesta muy específica, muy dependiente de la interleuquina 6. Vemos también como desde el punto de vista de enfermedades autoinmunes o genéticas sería algo parecido. Y luego posteriormente vemos cómo la etiología infecciosa y especialmente, por lo que estamos hablando aquí, la etiología viral, puede producir una respuesta citoquímica, en la que fundamentalmente el problema surge entre una disregulación entre la inmunosupresión, ¿de acuerdo?, y la hiperinflamación. ¿Cómo podríamos diagnosticarla? En COVID lo tenemos muy claro, tenemos un montón de marcadores pronósticos comúnmente extendidos en diferentes scores, como puede ser la LDH, la interleuquina 6, la PCR, la ferritina, etc. Pero en gripe hemos visto que se comparten exactamente los mismos. Y lo que tenemos que plantear es que lo que hemos aprendido en COVID podemos extrapolarlo a otros virus respiratorios. Pero para ello tenemos que aplicar todo lo que ya hemos aprendido. La utilidad de los biomarcadores, la utilidad de parámetros y de escalas de severidad. Y sobre todo, hemos aprendido, yo creo que en COVID, de las pocas cosas que hemos aprendido a lo largo de estos años, de este año, lo poco que hemos cambiado en el tratamiento. Es verdad que hemos retirado muchos de los medicamentos, pero yo creo que el paso crítico a la hora de disminuir la mortalidad de nuestros pacientes ha sido ser más agresivos y tratar a los pacientes de una manera mucho más precoz, para evitar ya el daño pulmonar establecido y de esa manera que la ventilación sea más sencilla en este tipo de pacientes.
¿Cómo tendríamos que utilizar un tratamiento inmunomodulador en la infección? Bien, lo primero que tendríamos que hacer es ser capaces de controlar la tormenta citoquímica, que debería ser capaz de reducir la inflamación y modular la respuesta innata sin afectar a la inmunidad adaptativa, que hemos visto que es esencial para generar una inmunidad posterior. La inmunidad adaptativa ya hemos visto que es esencial para eliminar el virus, para generar una memoria y, por tanto, tenemos que preservarla en la medida de lo posible. ¿Cuál es el problema fuera de COVID? Que no hemos dado todavía los pasos suficientes como para poder establecer cuál sería el tratamiento inmunomodulador adecuado en este tipo de infecciones, por ejemplo, en la gripe, graves. De hecho, el único ensayo ahora mismo que está activo es uno con celecoxib, cual, como vemos, nos falta todavía dar ese paso, que ojalá toda la experiencia adquirida en COVID nos permita para controlar esta respuesta inflamatoria deletérea. Simplemente es un recordatorio de alguna de las vías y alguna que hemos ido explorando en la infección por SARS-CoV-2 y qué tipo de tratamiento podemos utilizar para la misma. Y luego, lógicamente, pues hemos ido aprendiendo cómo diferentes tratamientos han ido mejorando el pronóstico de estos pacientes. A ello nos ha llevado a, de manera sistemática, la ITSA ha ido generando una serie de guidelines que han ido modificando para ir viendo cuáles son los tratamientos recomendados. Pero si ustedes se fijan, básicamente, la idea es que nos quedamos fundamentalmente con que tocilizumab sugieren la utilización del mismo, Remdesivir podríamos sugerir la utilización del mismo, pero si se fijan, el único en el que claramente hay una recomendación de uso son los corticoides, controlar la respuesta inmunitaria en nuestros pacientes. ¿Qué experiencia tenemos en virus respiratorio sincitial? Prácticamente ninguna. ¿De acuerdo? ¿Qué experiencia tenemos en gripe? Muy poca. Vamos a ver cómo se han utilizado algunos de los fármacos utilizados en COVID para ver cómo funcionan en gripe. Por ejemplo, el tocilizumab, los anti-IL-6. Hay experiencia positiva en COVID. Hay una única publicación en la que reportan 10 casos de artritis idiopática juvenil que estaban tratados con tocilizumab y gripe y van muy bien. Y luego en modelos murinos se ha visto que hay mala evolución en ratones modificados genómicamente para no tener el receptor o no tener la interleuquina 6. Respecto a la anakinra, en principio no hay ninguna experiencia publicada en gripe, pero hemos visto cómo una interleuquina 1 beta en el pulmón y en sangre se ve en pacientes con gripe severa en ser humano, con lo cual, bueno, pues potencialmente estaríamos utilizando un inhibidor selectivo de la IL-1B, con lo cual pues, podría ser de utilidad, pero, insisto, no tenemos ninguna experiencia. Eculizumab es un inhibidor del complemento de la fracción C5A que generalmente utilizamos, por ejemplo, en trasplante renal, y hemos visto que es capaz de mejorar el daño pulmonar, por ejemplo, en gripe. Hemos visto que hay una buena evolución en monos infectados con subtipos específicos de gripe, pero bueno, tanto la experiencia en COVID, que es más bien poca por ahora, y en gripe, desde luego, que no hay ninguna, pues en principio pues no tenemos tampoco ningún tipo de experiencia, igual que con plasmaféresis, que en todo caso iría más circunscrita a población pediátrica. Vamos a ver el papel específico de los corticoides, lógicamente es el único al que las guías ITSA, por ejemplo, le dan una recomendación un poquito más fuerte de uso. Y quizás esta imagen me parece que es muy bonita, es muy gráfica, es muy interesante, porque claro, no sabemos si los corticoides son buenos o son malos. Si somos optimistas y vemos la parte superior, diríamos que son buenos. Si somos pesimistas, vemos la parte inferior, diríamos que son malos. En concreto, en gripe, el problema es que se ha hecho ahí un cajón desastre, que se han mezclado diferentes tipos de gripe, que no tenemos estudios randomizados. Teóricamente tenemos datos que sugieren que aumenta la replicación viral, incluso la mortalidad en algunos metaanálisis, pero y que, por ejemplo, sobre todo a expensas de glucocorticoides a altas dosis podrían implicar un peor pronóstico. Sin embargo, hay trabajos en los que glucocorticoides a dosis moderadas con PAFIs por debajo de 300 pueden mejorar el pronóstico. Se ha usado en síndrome hemofagocítico, siendo capaz de rescatar hasta el 55% de los pacientes con hemofagocitosis asociada a gripe. Y, por ejemplo, cuando tenemos una situación de sepsis asociada a gripe, utilizamos hidrocortisona dentro del manejo del shock séptico en este tipo de pacientes. Respecto al COVID, pues fíjense, en gripe no nos atrevemos a usarlo, pero es que si ustedes leen los primeros ensayos y las primeras publicaciones de marzo del 2020, decíamos que los corticoides en COVID que no parecían que fueran una herramienta útil porque aumentaban la mortalidad. Y ya en mayo ya aparecen los primeros trabajos en los que claramente nos dicen que los corticoides son útiles. Es decir, hemos sido capaces de ir cambiando el discurso a medida que teníamos evidencia. Tal es así que, por ejemplo, ahora mismo en el recovery vemos claramente
como los corticoides, realmente mejoran el pronóstico en este tipo de pacientes. Por tanto, ya para finalizar, esta sería la última diapositiva. Lo que quiero un poco mostrar con esta imagen es que partimos de la parte inferior. Es verdad que partimos de muchos prejuicios respecto a los corticoides y al tratamiento inmunomodulador en las infecciones virales, igual que teníamos con tuberculosis, igual que teníamos con la infección bacteriana. Pero yo creo que la experiencia adquirida en COVID a lo largo de este año, y todo el número de publicaciones generadas en COVID a lo largo de este año, quizás nos tienen que hacer mitad superior de la imagen, empezar a romper las barreras, al menos las barreras mentales, y plantear como si predomina la respuesta inflamatoria en este tipo de pacientes con otras infecciones virales respiratorias diferentes a COVID, quizás tengamos que abrir la mente a plantear la utilización de tratamiento inmunosupresor en pacientes seleccionados con mal pronóstico para plantear que quizás en estos pacientes podemos mejorar el distrés respiratorio que sufren estos pacientes. No sé si se han fijado, pero detrás de muchas de las imágenes que daban entrada a cada uno de los bloques, teníamos detrás esta imagen publicada en CNN en noviembre del 2020. Está tomada en Estados Unidos y lo que vemos es a un doctor que, bueno, pues el Día de Acción de Gracia muestra una empatía, a mí me parece humana, tierna y que es lógicamente pues un pequeño homenaje que creo que tenemos que hacer a todas las personas que han estado atendiendo COVID, tanto en las instituciones sanitarias como fuera de los hospitales, que han hecho que entre todos seamos capaces de controlar, bueno, al menos luchar contra la pandemia e ir buscando una esperanza que nos permita pensar que hay un más allá después y que podemos volver a intentar recuperar una vida, una humanización en la medicina que en cierto modo hemos perdido por las medidas que no nos han quedado más remedio que aplicar. Y desde luego, bueno, pues dar las gracias a todas aquellas personas que han sido capaces de atender COVID con todo lo duro que ha sido y demostrar esos pequeños gestos humanos que hacían mucho más llevadero el día a día a nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor. Disculpa que tenía un poquito de dificultad técnica al principio, pero eso fue un trabajo muy complicado, muy interesante. Quiero empezar con algunas 2 o 3 preguntas para ti. Ahora tenemos corticoides, tenemos inhibidores de IL-6, tenemos anticoagulantes, pero lo que es difícil para los clínicos, para los médicos, es exactamente saber el momento que deben usarlo. Como mencionó en el ensayo clínico de Recovery, quizás si se usa demasiado temprano se puede hacer daño. Entonces, para los clínicos, ¿cómo se puede saber el momento específico para empezar los tratamientos antiinflamatorios? Bueno, creo que es una pregunta muy interesante. Desgraciadamente no hay un momento exacto en el que planteemos cuándo iniciar un tratamiento, ¿no? Es decir, si algo nos ha ido enseñando también COVID, intentamos meter en el mismo saco a todos los pacientes, pero claramente vemos que hay perfiles clínicos muy distintos entre si la dificultad respiratoria se presenta de una manera muy precoz o se presenta de una manera mucho más tardía. Cuando la presentación de la respuesta inflamatoria es mucho más tardía y está claro que ya hay una situación de distrés o estamos empezando a desestresar al paciente, pacientes que inicialmente vienen a un servicio de urgencias o atención primaria, se les diagnostica de COVID, en principio no les vemos que estén mal, les mandamos a casa porque no hay ningún parámetro inflamatorio y 5 o 6 días después vienen con una disnea rápidamente progresiva. Ahí está claro que tenemos que empezar lo antes posible porque ahí claramente predomina una respuesta inflamatoria establecida y que además claramente se acompaña de elevación de los marcadores inflamatorios. Surgen más dudas en aquel paciente que al tercer, cuarto día, de manera muy precoz, a que se le comienzan los síntomas y a los 3-4 días comienza con una disnea rápidamente progresiva. Ahí nos quedan dudas de si todavía puede haber un remanente viral o no. Volvería a lo mismo. Yo creo que es tal el precio que se paga por iniciar tarde el tratamiento antiinflamatorio que en cuanto tengamos un paciente con fiebre más allá de 48 o 72 horas desde el comienzo de los síntomas y sobre todo veamos que tiene PCR elevada. Pues, en principio, en mi hospital utilizamos 0.5, pues normalmente por encima de 4, 4,5, es decir, 8 veces por encima del límite de la normalidad. O tenemos una LDH elevada
o empieza a aparecer linfopenia, yo no lo retrasaría mucho más. Porque claramente son pacientes que si dejamos avanzar, realmente pues son pacientes que van a meterse en una situación de distrés respiratorio mucho más compleja y mucho más difícil de manejar desde el punto de vista de cuidados intensivos. Yo creo que ahí fundamentalmente lo que prima es que si el paciente está bien, es decir, si el paciente no tiene una fiebre persistente, no tiene una saturación por encima del 95%, tiene una frecuencia respiratoria buena o no tiene parámetros inflamatorios, yo desde luego no pondría absolutamente nada, pero en cuanto empecemos a tener la mínima sospecha de que empieza a haber una caída en la saturación, por muy sutil que sea, yo creo que es el momento de empezar. Ok, muchas gracias. Bueno, una pregunta más mía y voy a pasar la palabra a Elsie un momentito. Hemos visto que algunos pacientes tienen COVID asintomático y algunos empeoran muy rápidamente. ¿Parece que hay factores genéticos que cambian el curso clínico? Sí, no, de hecho, tenemos, por ejemplo, uno de los factores genéticos, es verdad que es muy limitado, pero hemos visto que pacientes con déficit de interleuquina 1B, que hay desde el punto de vista genómico, son pacientes que rápidamente se meten en este tipo en esta vorágine de una evolución muy rápida. Y como yo, pues también hemos visto diferentes estudios que claramente nos marcan como respuestas inmunitarias no adecuadas, fundamentalmente a expensas del linfocito, pues generan un patrón rápidamente progresivo. Es verdad que todavía nos queda, os digo, con más de 130.000 artículos que he publicado ya sobre el COVID, todavía nos queda por saber mucho de cuáles son los factores genómicos que condicionan un peor pronóstico. Pero desde luego, lo que sí que hemos aprendido, y te digo, yo llevo un año en una planta de hospitalización COVID y sí que es verdad que tú, el momento que te ingresa un paciente, ya empiezas a saber como un paciente que te viene bien a las 9 de la mañana, si a las 2 de la tarde ya empieza un poquito de taquipneico, vas teniendo que aumentar el flujo de oxígeno, sabes perfectamente que esa noche o a la mañana siguiente va a acabar en la UBI intubado. Es decir, ves claramente que hay pacientes que tienen una rápida progresión. En esos pacientes, en cuanto tengo que empezar a aumentar lo mínimo el flujo de oxígeno o tengo que empezar a poner flujo de oxígeno, yo creo que ahí son los pacientes que más se benefician hacer un tratamiento inmunosupresor lo más precoz posible, inicialmente con corticoides. Muchas gracias. Bueno, voy a pasar la palabra a mis colegas, Elsie, para seguir con las preguntas. Bueno, sí. Vamos a seguir ahorita con esto de la predisposición, ¿verdad? Para estas situaciones. Que quisiera pedirle a José García que abriera el micrófono y pudiera presentar su pregunta. Si tienes acceso al micrófono, José. Hola, sí, muy buenos días. Adelante. Ok, lo que sucede es que mi pregunta es esta. Recientemente había leído un estudio de Nava y colaboradores hecho aquí en Monterrey, México, donde hablaban relacionaban la obesidad como factor de mal pronóstico para COVID-19 y estoy viendo que los mecanismos en otros virus respiratorios son bastante parecidos. En este caso hablaban de tejido adiposo disfuncional y hablaban de una sobreexpresión de citocinas proinflamatorias y una gran actividad de células inmunológicas. Mi pregunta es, ¿consideran ustedes como expertos que esta respuesta proinflamatoria, esta exageración de citocinas proinflamatorias en obesidad juegue un papel importante en la gravedad en pacientes COVID-19 y de otros virus respiratorios? Muchas gracias. Pero probablemente sí, ¿no? Al fin y al cabo el tejido adiposo es un tejido metabólicamente muy activo y luego ya independientemente de esa actividad inflamatoria que es real, bueno, pues también conlleva también una serie de circunstancias en las que bueno, pues también hay mucho más trastorno restrictivo ventilatorio que también complica mucho más la evolución respiratoria de este tipo de pacientes, por lo cual efectivamente bueno, nos queda por saber mucho más de la obesidad, pero desde luego es un tejido metabólicamente activo, no queda absolutamente ningún tipo de duda y bueno, pues efectivamente son factores de riesgo que se comparten también con otras infecciones respiratorias. No sé qué opináis. Sí, ¿alguien más, el doctor Sosa, quisiera agregar algo en eso? Sí, O si no, quisiera... Sí, no, yo quisiera primero que todo, sí, gracias. Yo quisiera primero que todo felicitar a Antonio por tan complicada, pero a la vez sencilla charla donde nos ha explicado toda esta interrelación entre la fisiopatología, el proceso inflamatorio
de COVID y otras infecciones respiratorias, y también felicitarlo por el uso de arte, cómo pudo, digamos, mezclar esas bellas expresiones artísticas de pintores y demás, y correlacionarlo con su conferencia, ¿no? La verdad que disfruté mucho la conferencia, estaba completamente absorto y ni siquiera estaba leyendo tanto el chat. Pero sí, un aspecto que quisiera, digamos, resaltar y a la vez preguntar si tiene un comentario, y es específicamente la diferencia en la frecuencia de infecciones bacterianas entre gripe y COVID. Nosotros hemos visto en la literatura y en la experiencia nosotros acá local de que las infecciones bacterianas secundarias son menos frecuentes en pacientes con COVID que en pacientes con gripe o influenza, donde frecuentemente se complican con infección por neumococo o estafilococo aureus, que es lo que está clásicamente descrito en la literatura. Y me imagino que esa diferencia puede que tenga que ver con el hecho de que, como Antonio señalaba, la afección epitelial en gripe versus endotelial, que es como más profunda, y las bacterias quizás no tienen acceso a esa área donde está la inflamación tanto como sí lo tienen cuando hay un daño respiratorio, especialmente en la tráquea o vías respiratorias bajas. Pero quería preguntarle sobre esa diferencia, si quería comentar sobre eso, porque es algo que hemos también aprendido, ¿no? Que por lo menos en SARS-CoV-2 no hay esa alta frecuencia de infecciones bacterianas, especialmente en la primera semana y media, y es una diferencia, la verdad, que importante con respecto a influenza, que sabemos que mucha de la gente que muere, ya sea por la neumonía primaria viral o también por infecciones secundarias. Antonio. Efectivamente, totalmente de acuerdo que es un problema especialmente relevante en gripe, mucho más que en COVID, igual que pasaba con Aspergillus. Inicialmente, al principio, teníamos muchísimo miedo a Aspergillus, a la utilización de corticoides, tocilizumab en COVID, y luego hemos visto que, por lo menos nosotros en nuestro centro, la experiencia con infecciones por Aspergillus es bastante menor que la que tenemos en gripe, y probablemente mucho efectivamente es por el daño epitelial, y también quizás porque son pacientes mucho más añosos y pacientes con mucha más patología broncopulmonar previa. En cuenta que, por ejemplo, por simplificar un poco la charla, pero por ejemplo, el papel de los corticoides los teníamos muy analizados en mi centro. Fíjense, yo lanzo una pregunta. ¿Se imaginan qué porcentaje de pacientes con gripe tratados en mi hospital, digo porque es lo que he analizado, recibían corticoides durante el ingreso hospitalario? Se sorprenderían. Un 55 a un 60% de los pacientes ingresados por gripe en un centro hospitalario como corticoides, fundamentalmente por broncoespasmo o por agudización EPOC. Es decir, son pacientes que ya tienen mucha patología pulmonar previa, en la cual es la sobreinfección pulmonar, la colonización bacteriana previa está al orden del día, y efectivamente ese daño epitelial y esa sobrecolonización bacteriana previa condiciona que el porcentaje de infección respiratoria secundaria sea infinitamente superior a la de COVID. Totalmente de acuerdo. Bueno, doctor, quisiera pasar a otra área en donde tuvimos preguntas, no solo en el registro, pero veo también en el chat en cuanto a tratamiento. Una de las áreas que más todavía hay dificultad en tomar esas decisiones es en el tratamiento de anticoagulación, ¿no? Tenemos guías para cuando los pacientes están hospitalizados, pero cuando se les da de alta tenemos preguntas en el registro, como lo son de José García de México. También tenemos una pregunta en el chat sobre el recetar anticoagulación, algunas preguntas sobre aspirina o otra modalidad de anticoagulación al darle de alta saliendo del hospital. ¿Qué opina usted de eso con esta información, y qué similitudes o diferencias habrá en tratar pacientes como, por ejemplo, influenza al darle de alta? Nosotros en general, los protocolos que utilizamos en nuestro país, en los pacientes que no requieren ingreso hospitalario, no indicamos iniciar profilaxis con heparinas de bajo peso molecular, porque entendemos que el riesgo trombótico es mínimo, puesto que la carga inflamatoria es muy limitada. Aquí claramente es a mayor respuesta inflamatoria, mayor carga inflamatoria, mayor probabilidad de generación de fenómenos trombóticos, como hemos visto durante la presentación. Nosotros en concreto tratamos con profilaxis, con heparina, durante todo el proceso del ingreso hospitalario, y generalmente dejamos una semana de 7 a 10 días más después del alta hospitalaria hasta que la inflamación, pues entendemos que ha remitido
de manera significativa. Respecto a la antiagregación, pues respecto a la antiagregación hay trabajos muy prometedores en los que probablemente por esta agregación plaquetaria, por esta inestabilidad endotelial derivada de la infección, podrían tener un papel, sobre todo como profilaxis primaria, es decir, pacientes que ya estaban antiagregados previamente, pero la experiencia es muy limitada en ese sentido, con lo cual nosotros de rutina no indicamos antiagregación, pero desde el punto de vista fisiopatológico probablemente tenga mucho interés y haría falta tener un número muy importante de pacientes para ver si en práctica clínica real esa antiagregación realmente puede condicionar un mejor pronóstico en este tipo de pacientes. Pero vamos, desde luego, resumiendo, si hay una carga inflamatoria sustancial, una carga inflamatoria importante, que está indicado la utilización de heparinas de bajo peso molecular durante todo el periodo de la infección aguda y luego posteriormente unos 7 a 10 días después del alta hospitalaria. Y él, si yo pudiera agregar, el NIH acá, el Instituto Nacional de Salud, revisó hace poco las guías con respecto a anticoagulación y ellos realmente en pacientes que son dados de alta no recomiendan de rutina usar la anticoagulación. Sin embargo, sí hablan de tratar de estratificar el riesgo del paciente. Obviamente, si el paciente tiene un alto riesgo de trombosis y hay un score que se llama Medical Prevention Registry, el IMPROVE, si tiene más de 4 puntos en ese score, se recomienda usar anticoagulación incluso por un tiempo entre 30 a 39 días, que es lo que se ha estudiado. Pero sigue siendo un punto de controversia, ¿no? Obviamente no todo el mundo lo ha implementado, esa anticoagulación post salida, post alta del paciente, y de hecho es una cosa que está en flujo, como dije, está en cambio, y ahora mismo estamos en ese punto donde si tienes un alto riesgo o has tenido un evento trombótico, obviamente continúas la anticoagulación. Si no, y el paciente tiene muy bajo riesgo, es un paciente ambulatorio, relativamente joven, se le puede suspender cuando sale del hospital, y si tiene un riesgo alto, se le puede continuar. Así que es algo que hay que como que individualizar con cada caso. Sí, fundamentalmente como muy centrado también en qué parámetros inflamatorios marca el paciente cuando se va de alta hospitalaria, ¿no? Si es un caso más leve, efectivamente, incluso puedes llegar a retirarlo y no siempre lo instauramos. Efectivamente, sí. Bueno, y quizás con los 7 minutos que falta, muchas preguntas sobre trombosis y vacunas también. Ahora tenemos este problema con AstraZeneca y Johnson & Johnson. Una pregunta de Oscar Román Valenzuela en el chat dice, en la segunda dosis de vacuna AstraZeneca, ¿sería necesario tomar anticoagulante antes de la aplicación? Una pregunta para Antonio. ¿Están recomendando alguna aspirina o algo antes de tomar la vacuna? No se está recomendando nada. Bueno, además aquí en Europa todavía tenemos unas cosas, no las tenemos todavía muy claras, pero de hecho, bueno, se está planteando qué hacer con pacientes que han recibido una primera dosis de AstraZeneca, si modificaran un esquema terapéutico distinto, si los pacientes que ya habían tenido una infección previa por COVID y han recibido una única dosis y con esa única dosis sería suficiente o no. Y yo, al menos aquí en Europa, todavía no está muy definida la estrategia de qué hacer con este paciente, pero vamos, desde luego, en mi experiencia, por lo que yo tengo entendido, no hay recomendación de hacer ningún tipo de profilaxis específica en este sentido. No sé si cómo aplican los protocolos, a lo mejor, doctor Sosa, allí. Sí, no, acá es lo mismo. Realmente estos eventos trombóticos post vacuna, tanto con AstraZeneca y con Johnson & Johnson, son tan raros, 1 en 1 millón para Johnson & Johnson hasta ahora y 1 en 400,000. Obviamente tendríamos que darle a mucha gente anticoagulación para poder proteger un caso y seguro estaríamos viendo más casos de sangrado y complicaciones por esta medicación. Así que no se recomienda por el momento de rutina. Lo que se está discutiendo es a qué grupos, digamos, no darle la vacuna para disminuir a la mínima expresión ese riesgo. Quizás mujeres jóvenes, por ejemplo, es el obvio nicho donde se ha visto más esto. Entonces, quizás a ese grupo algunos están considerando si hay otra opción de vacuna, entonces usar la otra opción en lugar de esta que tiene ese riesgo rarísimo, pero que evidentemente ya se ha asociado con la trombosis. Pero definitivamente no profilaxis o darle aspirina o un anticoagulante oral no se recomienda por el momento bajo ningún aspecto, porque es una cosa tan rara de 1 en 1 millón que no sería práctico darle a todos los vacunados con esas vacunas anticoagulación o algo similar.
Bueno, quiero compartir mi pantalla un momentito. Como saben, muchos estamos en un periodo de pausa ahora mismo con Johnson & Johnson, pero no sabemos exactamente la frecuencia de esos eventos muy raros. Decimos 1 en cada millón porque tenemos 6 en casi 6 millones de vacunas, pero en realidad la pausa es para buscar más información. El CDC dice que solamente tenemos 3.4 millones dosis que se le han dado antes del 30 de marzo y sabemos que tenemos 6 eventos, pero ahora son 3.7 millones de personas que no han tenido tiempo, no han tenido 2 o 3 semanas para desarrollar esta síndrome. Entonces, esta pausa que tienen, van a tener reunión otra vez el viernes para buscar más datos para saber exactamente la frecuencia. Pero por el momento, bueno, el mecanismo de este síndrome es con plaquetas bajas y no debe dar anticoagulación. Se puede causar hemorragia en este caso. Entonces, vamos a ver. ¿Un comentario, Antonio o Néstor? Sí, no, por lo menos lo que sí está claro por la similitud con el HIT, con la trombocitopenia inducida por heparina, es que heparina no es la anticoagulación a utilizar. En un paciente quizás con trombosis del seno cavernoso, trombosis esplásnica y esta complicación rarísima, si alguno en este grupo logra verlo, lo que se puede considerar son los otros anticoagulantes no heparínicos, ¿no? Los DOACs, que se llaman los que actúan directamente en la cascada de coagulación, como apixaban y otros similares, y obviamente como es un proceso de autoinmunidad, el uso de inmunoglobulina intravenosa, ¿no? Para tratar como se hace, por ejemplo, en púrpura trombocitopénica idiopática o en otros trastornos donde hay un anticuerpo circulante, se utiliza eso, ¿no? Es lo que parece ser el manejo, pero obviamente yo creo que todos estamos aprendiendo y los expertos más expertos están aprendiendo sobre este fenómeno, que si bien es cierto se ha observado con los adenovirus, no sabemos realmente cuál es el mecanismo directo. O sea, sabemos como lo que ocurre, ¿no? Los anticuerpos estos contra la proteína PF4 de las plaquetas, la trombocitopenia, las trombosis en estas áreas inusuales, pero qué parte de la vacuna produce eso todavía no sabemos. Hay especulación que es el vector, otros dicen no es la proteína spike, no, son fragmentos de DNA que quedan en la replicación del spike. Así que no sabemos, hay que buscar la causa última de eso. Y lo otro curioso para mí es que no se han descrito todavía con Sputnik, y en América Latina se está utilizando mucho Sputnik. Entonces yo creo que es importante en nuestros países establecer un sistema de vigilancia, especialmente donde se están utilizando estas vacunas de adenovirus para que no se escapen los casos, ¿no? Sí, he visto algunos comentarios que, bueno, sin un sistema muy robusto de farmacovigilancia, quizás no se puede encontrar un evento de 1 en cada 500,000 o cada millón. Bueno, mi última pregunta para usted, doctor Antonio. Muchas preguntas en el registro sobre efectividad de sola 1 dosis de vacuna o si vamos a necesitar 3 dosis de vacuna como refuerzo. ¿Cuál es su opinión del número de dosis que necesitamos? Pero es cierto que por ejemplo, con las vacunas de Pfizer se vio, ¿no? Que y Moderna sucede por el estilo, después de una sola dosis, aproximadamente a los 7-10 días, hay aproximadamente entre un 70 y un 75% ya de niveles circulantes de anticuerpos que podrían ser significativos para controlar la infección. Y después de la segunda dosis vemos que estamos en torno al 95, 93, 95%. Y en pacientes que no han tenido un COVID previo, en pacientes que han tenido un COVID previo, incluso con una sola dosis, los artículos que están publicados en el último mes sitúan que tras una dosis de vacunación estos niveles de anticuerpos estarían por encima del 93-94%, con lo cual, bueno, pues en principio son vacunas altamente efectivas. Quedaría la duda de si hasta qué punto vacunar o no de una segunda dosis a los pacientes que hayan tenido la infección. Y luego, desde luego, la tercera dosis o no. Pues claro, estamos manejando vacunas que no habíamos tenido jamás. Estas vacunas, este tipo de vacunas son completamente nuevas, probablemente sean en el futuro, pero hasta ahora no teníamos experiencia. Y sí que es verdad que la experiencia que ha ido surgiendo en los primeros ensayos clínicos que se han publicado a 6 meses mantienen una respuesta inmunitaria muy adecuada. No sabemos más allá si dentro de un año y medio, como sugiere, por ejemplo, el CEO de Pfizer, si será necesario hacer una tercera dosis. Además, la ventaja teórica que tenían estas vacunas y por la seguridad que han demostrado es que incluso podríamos ir modificando la vacuna según las necesidades, según el virus circulante, con lo cual
yo no descartaría, no sé si tanto por la respuesta inmunitaria, sino por la necesidad de ir adaptándonos, como sucede con la vacunación del virus de la gripe, a las nuevas variantes, si es necesaria una revacunación posterior. Algo tan nuevo que no tenemos experiencia en saber qué sistema inmunitario nos va a quedar dentro de 6 meses más. A 6 meses hay respuesta, a 1 año no lo sé, pero previsiblemente yo entiendo que sí, que tiene que haber una respuesta adecuada. Muchas gracias. Bueno, ya llegamos a la hora y tenemos que concluir la sesión. Quiero agradecer mucho a doctor Antonio Lalueza Blanca para una charla excelente, muchos comentarios en el chat y muchas gracias. Y gracias a todos por su tiempo y experiencia. Gracias a Elsie para salvarme mientras mis dificultades técnicas y gracias a todos para asistir al programa. Por favor, no olvide completar la encuesta utilizando el enlace en la sala de chat. Esto nos ayudará a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Si no pudimos responder a su pregunta hoy, únase a nosotros a una sesión futura. La próxima sesión será llevada a cabo el lunes, el 26 de abril, sobre secuelas postagudas de la infección por SARS-CoV-2, presentada por Dr. Sosa. Muchas preguntas sobre cómo se maneja esto y qué son las manifestaciones crónicas de SARS-CoV-2. Por favor, también únase a nosotros este jueves, el 22 de abril, para la sesión de avances en COVID-19 América Latina. Y Elsie quiere hablar poco sobre enfermería. Sí, por favor, el eco de enfermería para Latinoamérica enfocado en COVID-19. Estamos hablando sobre vacunación solamente 2 veces por mes. Vayan ayudándonos con esa conversación con sus clínicas, hospitales, encontrando la forma de ayudar a que el personal de enfermería pueda unirse a tal vez algunos cuantos se puedan asignar a asistir a estas sesiones y poder presentar al resto del personal. Vamos a tener la próxima sesión el miércoles 28 de abril. Así es que dentro de una semana ayúdennos a pasar la voz desde ya, por favor, y compartan los mensajes de nuestras redes sociales. Búsquennos a Project Echo en Facebook. Tenemos allí los enlaces de las diferentes sesiones. Ayúdennos a compartir, por favor, con sus grupos de WhatsApp. Muchas gracias, Elsie. Y finalmente visite nuestro sitio de web para obtener actualizaciones e información de la sesión. Y voy a pasar la palabra al doctor Sosa para terminar la sesión. Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Realmente, como dije, una conferencia excelente y una muy buena interacción de preguntas y respuestas. Y bueno, nos vemos en los próximos ECO. Gracias a todos. Saludos. Que tengan una buena semana.